Entonces estábamos hablando de los modelos de flujos compresibles y en particular de qué significan las variables de estancamiento, ¿sí? Como este H0 acá, que es justamente la entalpía. Entonces, ¿qué significan estas variables? Son una forma de representar el estado energético del flujo en términos de no solamente la entalpía, que la que nosotros conocemos desde termodinámica, sino también sumando la energía cinética, ¿no? Sí, fíjense que la entalpía la definimos como energía interna más energía de presión, en cierto sentido, ¿bien? Y si agregamos la energía cinética, representada por B cuadrado sobre 2, y estamos considerando un caso de flujo compresible donde es isoentrópico, por lo tanto es adiabático, por lo tanto no hay transferencia de calor, ¿sí? Y si consideramos aparte que no hay fricción, entonces, ¿qué pasa si tenemos esas dos hipótesis? Invícido y adiabático. ¿Qué pasa con la energía? Se conserva. Perfecto, la energía se conserva. Entonces, ¿qué va a pasar con este H0? Se mantiene constante. Bien, como el H0 se mantiene constante, va a ser un valor de referencia para caracterizar el flujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los problemas de tobera convergente y divergente, cuando uno dice la presión de estancamiento es igual a tantos kilopascales o megapascales, lo que en realidad está dando ahí es una información del estado de flujo en toda la tobera convergente y divergente. No sé si me siguen con eso. Sí, yo sí, profe. Bien, bien. Entonces, porque fíjense, si tenemos esas hipótesis de flujo invícido, adiabático, compresible usando gas ideal, entonces tenemos todas estas relaciones entre las temperaturas de estancamiento y la temperatura del flujo en un punto, ¿sí? Por ejemplo, o la presión de estancamiento o la presión en un punto. Fíjense que esto depende del K, que es la constante, digamos, politrópica, perdón, y el número de Mach. Y el número de Mach tiene la velocidad y la velocidad del sonido. Que la velocidad del sonido depende solamente de la temperatura. O sea, voy escribiendo acá. La K es una constante, entonces la voy a subrayar como que es constante, ¿sí? Y acá tenemos el número de Mach, pues lo voy a escribir acá, que es, recordarán, llamamos a la velocidad D sobre C, ¿sí? O sea, la velocidad del flujo en ese punto que estoy estudiando y la velocidad del sonido en ese lugar, que también es raíz cuadrada de KRT, ¿sí? Donde R y K son constantes, o sea que esto depende de la temperatura en ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa justamente? Como lo que tenemos en estas expresiones son cómo cambia la densidad, la temperatura, la presión del flujo en función de a qué velocidad se está moviendo, ¿sí? ¿Eso se entendió? Sí, se entendió, profe. Bien. Para que quede un poco más, darle un poco más de contexto y avanzar ya con las curvas y ahí tal vez quede más claro aún. Recuerdan que todas estas ecuaciones que están expresadas aquí salieron de hacer un balance de una porción diferencial del flujo, considerando como si esto tuviese una onda de choque. De hecho, acá está hecho el balance, bien. Entonces, si hacemos un análisis de volumen de control en esta región, donde consideramos que es adiabático y además reversible, o sea, tiene que ser invícido para que sea reversible. Entonces, haciendo un balance de energía en este volumen de control diferencial, donde hay una onda de choque, se llegan a estas relaciones entre, por ejemplo, el área y la presión, o las relaciones que habíamos visto antes, entre las temperaturas o las variables y las variables correspondientes de estancamiento, ¿sí? Esto ya lo vieron en clases pasadas, y entonces lo que están expresando estas ecuaciones es la relación que hay entre las distintas variables de flujo en función de la velocidad a la cual el flujo se está moviendo, ¿bien?
¿Y por qué esto es importante? Porque justamente una vez que ya tenemos definido el conjunto de ecuaciones y el modelo, y sabemos en un problema como este, que es una tobera convergente-divergente, cuál es la presión de estancamiento. Por ejemplo, consideramos la presión de estancamiento a la presión que está en el ingreso de la región convergente, porque allí la velocidad es prácticamente nula, ¿sí? Entonces, si tenemos ese valor de presión y lo tomamos como presión de estancamiento, con todas las otras, con esta relación, podemos calcular la presión en cualquier punto dentro de la tobera convergente y divergente, que es lo que está representado acá abajo, ¿no? Y no necesitamos, mejor dicho, no solamente la presión, sino presión y temperatura, ¿sí? Para poder definir también, por ejemplo, la densidad, y ya sabemos que la velocidad en esta sección es cero, ¿no? Entonces, dada la presión de estancamiento y conocida la diferencia de presiones entre entrada y salida, vamos a saber cuál de estos tipos de flujo se desarrollan dentro de la tobera convergente y divergente, y a raíz de eso vamos a poder trazar alguna de estas curvas de evolución de presión dentro del dispositivo, ¿no? O de evolución del número de Mach. Fíjense que estas dos gráficas son formas distintas de representar el mismo tipo de fenómeno, ¿no? Y están numeradas justamente de forma consistente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la presión en la salida es cercana a la presión de entrada, digamos que es PB, entonces la diferencia de presión que está disponible allí solamente permite generar un flujo totalmente subsónico, ¿sí? Porque la energía disponible para mover el fluido dentro de la tobera convergente y divergente solamente permite desarrollar un flujo subsónico, ¿no? Ahora, para presiones más bajas en la salida hay un mayor gradiente de presión, entonces tenemos un mayor potencial para desplazar el fluido dentro de la tobera, se empiezan a desarrollar velocidades más altas. Entonces, ¿qué pasa con la presión? Si la velocidad aumenta, La presión La disminuye. presión baja. bien. Entonces, a velocidades más altas, las presiones que se desarrollan son menores. Esto en la parte convergente, que se comporta de manera similar a lo que ya vimos para flujo incompresible, ¿no? Porque el número de Mach es menor que 1, entonces las tendencias, dadas las ecuaciones de aquí, las tendencias para flujo incompresible corresponden al número de Mach 0, ¿no? Entonces, el comportamiento de la presión con el cambio de área, por ejemplo, o de la velocidad con el cambio de área, está aquí abajo, son del mismo signo, o sea, tienen la misma tendencia para todos los flujos que sean subsónicos, ¿no? En particular para los flujos incompresibles. ¿A qué viene esto, entonces? A que el flujo que se desarrolla cuando tenemos en la salida una PB, eso lo podríamos calcular de una forma aproximada con los modelos incompresibles. ¿Bien? Ahora ya, si ponemos una presión PC en la salida, el flujo que se desarrolla aquí adentro, en la garganta, llega a tener un número de Mach igual a 1. ¿Sí? Con lo cual la velocidad en ese punto es sónica, igual a la velocidad del sonido, y ya no vale más el modelo, o mejor dicho, ya hace rato que no valió más el modelo de flujo incompresible, y ahí hasta cambia la tendencia, porque cambia el signo del número de Mach, y entonces cambia la variación de la velocidad, por ejemplo, con la variación de la sección. ¿Sí? Entonces, ¿a qué viene todo este desarrollo que partió de la duda de Ignacio respecto de los valores de estancamiento, por ejemplo, de la presión de estancamiento? Nos permite hacer este recorrido una puesta en valor de qué significan las variables de estancamiento, ¿sí? O sea, no es simplemente la presión en un punto, como nosotros aproximamos en este caso, sino que además la presión de estancamiento es la misma en toda la tobera convergente y divergente, ¿sí? Y nos permite cuantificar la energía que tiene el flujo en cada punto, y dada la presión de estancamiento y, por ejemplo, la presión normal, sabemos qué proporción de toda esa energía que tiene el flujo corresponde a energía cinética, ¿no? Una acotación, yo dije presión normal, pero me refería a presión termodinámica, ¿sí? Ojo hay que ser riguroso con los términos. Cuando dije normal, quise decir presión termodinámica. Entonces, un poco ese es el recorrido de lo que han visto de flujos compresibles, lo que van a encontrar en el libro. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Profe, ¿podés explicar ahí el caso ese en donde pasás o sea, se sigue acelerando el flujo, pero en algún momento tiene la onda de choque y empieza a desacelerarse? El D sería. Bien, buena pregunta la de Franco. Vamos a partir de otra cuestión que quedó un poco implícita de lo que venía diciendo. Hay que tener cuidado cuando uno piensa que el flujo se va desarrollando y en algún momento se desarrolla una onda de choque en algún lugar, ¿sí? En realidad, fíjense que acá está la imagen, por ejemplo, esta de la tobera convergente y divergente que se usa como propulsor en un cohete, ¿sí? En realidad, en este tipo de problemas, ¿cuáles son las variables físicas que conocemos? Voy a hacer una lista acá al lado. Les voy a dar un ejemplo. Por un lado, sabemos la función de área en función del eje X, ¿sí? O sea, esto es la geometría de la tobera. ¿Bien? Otras cosas necesitamos saber, por ejemplo, para diseñar este tipo de tobera convergente y divergente, los propulsores. Por ejemplo, la presión dentro de la cámara de combustión. ¿Qué les parece? En el dibujo de arriba a la izquierda, ¿cuál sería esa? Este dibujo. La de estancamiento. P0. Exactamente, P0. ¿Y qué otra variable tenemos en este problema? Aparte de la geometría y la presión de estancamiento. ¿Y la presión de salida? Exacto, la presión de salida. Que va a ser la presión atmosférica, ¿sí? O sea, que en este problema que tenemos acá, por ejemplo, estamos hablando de que tenemos, por un lado, a ver si tengo para resaltar. Profe, Sí. ahí arriba, que dice P y PB, o sea, ahí puede ser que esté diferenciando, porque eso también yo lo leí, no sé si lo entendí bien, que esté diferenciando entre la presión de escape y la presión del receptor. O sea, como que puede ser la misma en el caso de que se libere a la atmósfera, o no sé, puede seguir y ser diferente. Sí, muy buena acotación. Ya vamos a llegar ahí. Lo voy a contestar ahora mejor. La presión esta, la PE, es la presión del flujo compresible en la sección de salida, ¿sí? Y la presión PB es en este caso, la presión atmosférica, ¿sí? Del entorno alrededor de la tobera convergente y divergente. Vos, Franco, usaste un término, dijiste receptor. Claro, porque así lo llaman en el libro. Perfecto, sí. No, yo no recordaba el término específico. Exacto, es el receptor. O sea, el receptor de mi flujo compresible a través del propulsor es la atmósfera. Entonces, la presión del receptor, en este caso, es la de la atmósfera, ¿sí? Fíjense que entonces, las variables que yo tengo acá, el área, la presión de entrada, o de la cámara de combustión, que es la presión de estancamiento, como bien dijo creo que Ignacio, y la geometría, que es justamente el cambio del área, o sea, es esta curva que tenemos acá, ¿sí? Que esto es una versión simplificada. La curva acá está implícita en función de la forma que tienen estas curvas de presión versus X, ¿sí? Fíjense que acá está este X, es la abscisa o la posición en la tobera convergente y divergente. Entonces, ¿a qué íbamos con esto? Las variables físicas que tenemos en este problema son la geometría, la presión de estancamiento y la presión del receptor de salida. ¿Bien? Entonces, en este problema, lo que yo voy a tener definido es justamente presión en la entrada, alguna de estas presiones en la salida que va a ser la PB, digamos, por ejemplo, el caso D, que es el que mencionaba Franco. Entonces, si lo que ocurre es que mi tobera convergente y divergente, con la geometría dada, tiene una presión de entrada o presión de estancamiento P0 y una presión de salida PD, en este caso en particular, lo que ocurre es que se desarrolla un flujo dentro de la tobera convergente y divergente que en la parte convergente es subsónico, hasta acá, donde se convierte en supersónico, en sónico, perdón. Después se mantiene supersónico en la región esta hasta este punto, donde aparece la onda de choque, ¿sí? Y a partir de ahí el flujo es subsónico de vuelta. ¿Bien? Ese es un poco el desarrollo, Franco,
del caso para la presión atmosférica, digamos, D. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí, yo tenía capaz que un mal concepto de que la onda de choque en realidad como que siempre existe, porque es la propagación del fluido, pero eso está mal, ¿no es cierto? No, a ver, lo que pasa es que no termino de entender bien cómo lo pensás, pero yo lo dije de una forma que parece progresivo, pareciera como que se mueve, pero en realidad todo esto pasa en simultáneo, ¿sí? O sea, el flujo que nosotros estamos considerando, lo consideramos estacionario, en régimen, ¿sí? Entonces estamos considerando como la presión media dentro de esta tobera convergente y divergente, y decimos, si yo pusiese sondas de presión en cada uno de los puntos de la tobera, en cada uno de estos puntitos voy poniendo sondas de presión, la presión media que mediría en cada lugar sería esta de acá. Voy a trazar una línea vertical. Piensen que estamos hablando de flujo compresible, o sea que son altas velocidades, o sea que seguramente esto va a ser turbulento, con lo cual la presión no va a ser un valor constante en el tiempo en cada punto de la tobera, ¿sí? Estas son presiones medias, que son las que yo calculo con el modelo de flujo compresible que vienen desarrollando de las clases anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el modelo este de flujo invícido y adiabático, dice, si tu presión en la salida es PD, para esta geometría de tobera, con esta presión de estancamiento, vas a tener una onda de choque que en media va a estar ubicada acá. ¿Bien? En media va a estar ubicada ahí. ¿Eso qué significa? Básicamente que cuando uno ponga el presostato en esta región, va a ver que la presión salta de valores bajos, cuando el flujo es supersónico, a valores altos, ¿sí? Va a haber una oscilación ahí. Acá el modelo, en esta región, nuestro modelo deja de funcionar. ¿Por qué? Y ahí hay una discontinuidad, o sea, me imagino. Perfecto, sí, 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 hay una discontinuidad que encima, además, es un... ¿Alguien iba a decir algo más? ¿Una discontinuidad? Ah, perdón, pensé Puede ser que, puede ser, no sé, porque medio que me quedaron algunas cosas de la clase pasada y a lo mejor es eso. Puede ser que como que se empieza a comprimir. No, porque la presión empieza a bajar. No, nada, perdón. La dinámica de la onda de choque que se desarrolla ahí es compleja porque estamos hablando de algo que es tridimensional, ¿no? Entonces va a haber ondas de choque oblicuas hasta que se genera la onda de choque normal, pero básicamente lo que pasa es que, no sé quién lo dijo, pero sí, se genera una discontinuidad que aparte es un salto en la entropía del sistema. Deja de ser isentrópico acá, ¿sí? Eso es lo que no es consistente con nuestro modelo, porque habíamos dicho invícido, adiabático, y en realidad habíamos dicho isoentrópico. ¿Sí? Y acá no es isoentrópico, porque hay una onda de choque, y las ondas de choque son fenómenos donde la entropía no se mantiene constante. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro, Franco, entonces qué es lo que pasa con el tema de la onda de choque? ¿O te quedó alguna duda de eso? No, está bien. O sea, pasa el fenómeno ese en esa determinada longitud, digamos, de la tobera que me aumenta la presión de golpe y empieza a ser subsónico otra vez. Claro, hay una cuestión, a lo que yo voy es que no es una cuestión temporal. No es que va pasando el flujo y en algún momento se genera la onda de choque. Es que si vos tenés una presión P0 de estancamiento y una presión PD en el receptor de salida, se desarrolla un flujo, o sea, al principio hay un transitorio, ¿sí? Ese transitorio no va a tener este perfil de presiones medias. Cuando el flujo queda desarrollado, cuando ya la cámara de combustión está quemando en régimen y el chorro de fuego acá, de gases de combustión, se mantiene en el tiempo con una media constante, en esa instancia de un flujo en régimen, con media estacionaria, lo que va a pasar es que si tu presión de descarga es PD, acá adentro de la tobera convergente y divergente va a haber una onda de choque. Es decir, constantemente vas a tener un salto de presión abrupto en esa región. ¿Sí? Sí, eso lo entiendo, profe. No, eso
Lo entiendo, o sea, por ahí es porque me quiero meter más adentro y no tiene ningún sentido, o sea, No, ahí pero quiero viene bien entender. para esto, porque está muy buena la cuestión. Eso es malísimo, que digamos, el evento de que haya una onda de choque adentro de una tobera convergente y divergente es algo terrible a nivel mecánico, porque las ondas de choque liberan mucha energía de forma localizada, entonces seguramente van a romper la tobera convergente y divergente. Lo que uno tiene que buscar es que se trabaje lo que se dice en régimen, que básicamente es cualquiera de los casos E, F, G que están marcados acá por en la región divergente, de la garganta hasta la salida, un flujo supersónico, ¿sí? Y van a aparecer ondas de choque, excepto que la presión del receptor de salida sea justamente la presión de diseño, que en este caso sería, digamos, PF, ¿sí? Pero salvo que uno tenga exactamente esa presión, va a haber ondas de choque. Lo que pasa es que van a estar fuera de la tobera, ¿sí? Entonces, básicamente, esto en realidad, en el caso de la tobera convergente y divergente, funciona al revés. Uno tiene la presión de salida constante, porque es la presión atmosférica, ¿sí? Es un valor dado, y lo que hace es aumentar la presión de estancamiento. Eso te iba a preguntar, profe, o sea, ¿cómo elegimos la presión de salida? ¿Siempre va a ser la atmosférica en el caso del cohete? Claro, en el caso del cohete va a ser siempre la atmosférica la de salida, y lo que uno hace es, cuando quema en la cámara de combustión el combustible, eleva la presión de estancamiento. ¿Bien? Entonces, uno tiene que en realidad liberar el flujo compresible cuando la presión de estancamiento es suficientemente alta para que, siendo la presión atmosférica PF, digamos, uno desarrolle el flujo de diseño, se dice, que es cuando no hay ondas de choque adentro de la tobera. Tampoco sería bueno, por ejemplo, buscar que la diferencia de presiones sea tal que todo el flujo sea subsónico, porque esto está pensado para que justamente la velocidad de salida sea elevada, ¿sí? De esa manera se genera más impulso, ¿no? Y el impulso lo pueden calcular con lo que vimos en balances integrales, que es un balance de momento lineal, básicamente. Bien. ¿Otra duda de tobera convergente y divergente? Esperen, voy a cortar la grabación, así esto queda separado.